días a todos y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por recibirme y recibirnos. La verdad es que estoy sorprendido. Primer proyecto minero que visito en Ecuador y es algo impresionante. Hemos venido por helicóptero. La magnitud de los trabajos, la magnitud de la obra es increíble. Quiero pedirles disculpas porque ando con una fuerte gripe. Sin la gripe hubiera disfrutado aún mucho más este momento y pudiera ser más coherente, más elocuente en mis palabras. Pero ¿cuál es el relato normal de los que se oponen a la minería? Federico Quilla fue nuestro viceministro en Minas, ahora es funcionario de esta empresa, técnico, decía: aquí estuvo siempre la geología, aquí estuvo siempre el mineral, aquí estuvo siempre el recurso. Lastimosamente también estuvieron siempre por aquí los tirapiedras, ¿no? Los atrasapueblos, los que se oponen a todo el tiempo. ¿Y cuál es el relato de esta gente, de las ONGs que lo financian? ONGs extranjeras que ya tienen la panza bien llena, que contaminan el planeta. Ellos sí, Ecuador no contamina, es contaminador marginal, pero que nos dicen a nosotros: no coman, no talen, no exploren, no exploten, muéranse de hambre, pero descontaminen el ambiente, luchen contra el cambio climático para nosotros seguirlo contaminando. Ya basta de esa doble moral, compañero. Y el relato es seguramente políticos ambiciosos, corruptos, que quieren destruir la montaña, la selva, para llenarse los bolsillos de plata, ¿no? Y con la avaricia arrasando todo. A mí que me prueben que yo me beneficio con 20 centavos de este proyecto. Lo que buscamos es que tengan ustedes puestos de trabajo, que Tunday me salga de la miseria, que tengan servicios básicos, hospitales, escuelas del milenio, puentes, carreteras, como ya estamos viendo, compañeros. Si ustedes revisan nuestra campaña del 2006, nunca se habló de minería, no conocía de la minería. Pero como todo político responsable, cuando llegué al gobierno y vi los múltiples problemas que se presentaban, y me hablaron del gran potencial minero, los múltiples problemas porque sí había minería informal, artesanal, tremendamente peligrosa, contaminante, y la minería ilegal, que es diferente de la informal y artesanal. Informal es el compañero minero que con pico y pala arriesga su vida cada día. Y hay que regularizarlo, capacitarlo, organizarlo, para que en conjunto, colectivamente, con otros compañeros puedan acceder a mejores tecnologías. La minería ilegal es esa la que lava dinero incluso, de fuentes ilícitas, narcotráfico y otras fuentes, tiene retroexcavadoras y está destruyendo nuestros ríos, sin permisos ambientales, sin nada. Ese era uno de los problemas con los que nos encontramos. Y el otro era que teníamos un inmenso potencial minero, pero había habido muchos problemas para desarrollar ese potencial, falta de infraestructura, pero también la oposición ciega de ciertos grupos. Federico nos decía, una vez que se aproveche todo el cinturón, le estaba preguntando qué significaba el cinturón de cobre. Es toda una veta que corre 40 kilómetros, más o menos, empezando desde Paquilla hasta Nambija, qué sé yo, ¿ya? Estaríamos entre los 10 más grandes productores del mundo, pero somos de los países más chiquitos del mundo también, ¿sí me explico? Entonces sería un gran potencial y una gran alternativa para el país. Entonces, les decía, sabíamos que teníamos un gran potencial minero. Bueno, había que estudiar qué era la minería. Hemos hecho al menos 2 visitas al exterior solo para ir a visitar proyectos mineros, buena minería, mala minería, no voy a decir cuál es cuál, pero Bolivia, Chile, pedimos información, etcétera. Y vimos, ¿no?, la inmensa oportunidad que daba la minería para salir de la pobreza, para salir de la miseria, aprovechando responsablemente nuestros recursos naturales. Vimos muchos mitos. Los demagogos decían sí a la minería informal, artesanal, para no perder unos votitos, incluso sí a la minería ilegal. Aquí hay autoridades locales que han cerrado caminos para evitar que la policía entre a combatir esa minería ilegal que ya es delincuencial. No es gente pobre buscando un trabajo para llenar la olla familiar. Se trata de grandes capitales que quieren actuar al margen de la ley para llenarse los bolsillos, destruyendo el medio ambiente. Aquí en el 2005 o 2006, ya una autoridad local dirigió una invasión a un proyecto minero para quemar los testigos, las muestras de mineral y retrasar el proyecto minero. Cada vez que se ha querido hacer un campamento, cuando ya saben dónde se va a hacer, movilizan gente para instalarse ahí, para luego ser desalojados y victimizarse, la represión, sacan a
a ingenuos campesinos, ingenuos indígenas, agricultores, para meter ahí la gran minería, ¿no? Y con eso sorprenden a algunos. Bolívar dijo, no nos engañarán por la fuerza, perdón, no nos dominarán por la fuerza, sino por el engaño, a no dejarse engañar. Entonces, cuando vimos el potencial minero que tenía el Ecuador, nos pusimos a investigar. Y como Federico dijo, ¿no? A mí no me gusta la minería, o sea, a mí me gustaría más que aquí hubiese un bosque como ese de allá. Dicho sea de paso, estos eran terrenos ya intervenidos, eran pastizales. Está prohibido en bosque primario hacer esta clase de actividades o las restricciones son mucho mayores. Esto ya estaba intervenido. Pero incluso yo preferiría pastizales con arbolitos, algo verde, ¿no? A mí no me gusta, sinceramente, sin ofender a nadie, la minería. Tampoco me gusta el petróleo, ¿eh? El olor a aceite, a todos los minerales. Pero ¿saben qué? Me gusta menos la miseria, me gusta menos la pobreza. Todavía nuestra gente necesita fuentes de trabajo, necesita salud, necesita educación. Y para eso debemos aprovechar responsablemente nuestros recursos naturales, pero aprovecharlos. Y ustedes habrán notado que el 2013, 2006 ni hablábamos de minería, 2013 ya fue uno de los ejes centrales de la campaña. Sí a la minería responsable, sí a los grandes proyectos que ya teníamos en carpeta. Nosotros no somos farsantes, no engañamos a nadie, somos profundamente democráticos. Se lo planteamos al pueblo ecuatoriano. Y ese pueblo ecuatoriano dio un sí contundente en todo el país, desde Zamora hasta el Carchi. Aquí también barrimos en las elecciones del 2013. Ganamos en una sola vuelta, con cerca del 60% de los votos, con una ventaja de cerca del 3-1 al que nos seguía, y uno de esos mensajes fue sí a la minería responsable. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Este es el primer proyecto minero de gran escala. Aquí se están generando miles de puestos de trabajo. Ya se está viendo la serie de negocios, comercios, actividad económica que existe en Tundaime. Querido alcalde, bienvenido, un abrazo. Ahí hay que tener mucho cuidado en el ordenamiento urbano, porque puede crecer muy desordenadamente Tundaime, el Pangui, por la afluencia de personas, por el nivel de actividad económica. La minería a gran escala convertirá a Zamora en una de las 5 economías provinciales más grandes del país, pese a que es una de las que menos habitantes tiene. Solo será superada por Guayas, Pichincha, pero con mucho más habitantes. Es decir, el ingreso por habitante de Zamora, gracias a la minería, será de los más altos del país. Aquí está gran parte del futuro. A no dejarse impresionar, a no dejarse engañar por lo que nunca han hecho nada, por lo que nos quieren mantener en el pasado, porque ellos viven de eso. Son pagados por ONG internacionales, los invitan a conferencias, de eso viven. No viven del trabajo arduo como nuestros campesinos, como nuestros obreros, como nuestros mineros. A no dejarse engañar. El petróleo, miren el desastre que hizo en la zona norte de la Amazonía. Sí, antes de la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero es una falla lógica, es un insulto a la inteligencia, decir, porque hubo mala explotación petrolera, suspender la explotación petrolera. No, porque hubo mala explotación petrolera, a elegir gobiernos patriotas que obligan a una buena elección petrolera, y eso, a una buena explotación petrolera. Y eso es precisamente lo que hemos hecho, compañeros. Los proyectos petroleros, por ejemplo, en nuestro gobierno, como Pañacocha, el único proyecto completo de nuestro gobierno, ha ganado premios internacionales de cuidado ambiental. En Amazonía, se destruyó Amazonía Norte y La Plata fue a otros lados, sí, con los gobiernos de la partidocracia, los gobiernos que apoyaban los politiqueros locales. Con nuestro gobierno, 12% de las utilidades petroleras quedan para el desarrollo local. Y ustedes han visto cómo se está transformando la Amazonía, sobre todo la Amazonía Norte, Orellana, Sucumbíos, las provincias más petroleras. En el caso de la minería, para evitar esa mala experiencia con el petróleo, el 60% de las regalías queda para desarrollo local. Y todavía no tenemos ningún proyecto en explotación. Aquí se está haciendo el campamento, se está haciendo la planta de beneficio, de procesamiento, las instalaciones, pero todavía no sale 1 miligramo de cobre, de ningún mineral. Pero logramos que nos anticipen 70 millones en regalías, la empresa EXA, y con eso estamos construyendo el hospital de Yanzasa, se hizo la unidad del milenio acá en Los Encuentros, y tantas otras obras, compañeros. No va a pasar lo que pasó con el petróleo, que no me lo asusten. Además que es un insulto a nuestra inteligencia.
Como hubo mala explotación petrolera, no al petróleo. Entonces puede haber mala explotación minera, no a la minería. Entonces puede haber mala explotación agrícola, pueden utilizar químicos, ¿verdad? Cancerígenos. Entonces no a la agricultura y nos morimos de hambre. ¿Qué les parece? Puede haber mal turismo, turistas que depreden, dañen la selva, entonces no al turismo y nos morimos de hambre. Puede haber mala industria que contamine, no a la industria. Y el país quiebra. Son absurdos. La consecuencia lógica, si algo se ha hecho mal, no es no hacerlo, es hacerlo bien. Y eso es lo que estamos haciendo con el gobierno de la Revolución Ciudadana, compañero. No nos neguemos el futuro. Y ya podemos hablar de no negarnos el presente. ¿Cuántas centenas de puestos de trabajo tan necesarios se han generado con la minería? Nosotros no vamos a permitir que se perjudique la naturaleza. Toda obra humana tiene su impacto. En este momento ha habido impacto. Esta es la zona intervenida. Pero un estadio de fútbol también tiene impacto. Un coliseo también tiene impacto. El velódromo que estamos construyendo en Zamora también tiene impacto. No nos engañemos. El tremendo malecón de Zamora también tiene impacto. Antes ahí había bosque primario. Pero si ese impacto es para vivir mejor, vale la pena. Aquí otra reflexión importante. Todos debemos cuidar la naturaleza. Y nadie, podemos hablar con mucha solvencia, porque nadie ha hecho más. Yo le diría a nivel mundial como gobierno, que el gobierno de la Revolución Ciudadana. La constitución más verde del planeta, 1/5 de nuestro territorio en áreas protegidas, iniciativas a nivel mundial, nos llaman a diferentes foros para presentar nuestra experiencia. Pero lo más importante de la naturaleza sigue siendo el ser humano. Lo dice hasta el Papa. Laudato Si, la encíclica del Papa, en español, alabado sea, es la primera encíclica de la historia de la Iglesia ecológica. La primera, nunca he hablado de la Iglesia de ecología, la primera encíclica ecológica. En esa encíclica ustedes pueden encontrar que el principal deber de los países en desarrollo es combatir la pobreza. Pasa incluso antes de la supuesta protección de la naturaleza, porque el Papa entiende muy bien que lo principal, no lo único importante, pero lo más importante de esa naturaleza sigue siendo el ser humano, y que el principal deber ético, moral de la humanidad es vencer la pobreza. Estos recursos que con tanta generosidad Dios nos ha dado nos servirán para salir de la pobreza, a no dejarse engañar, que no nos nieguen nuestro presente y nuestro futuro, a no permitir tanta doble moral, sí a cierta minería porque me da votitos, no a la gran minería porque aquí probablemente no logran una comisión, una coima, etcétera. Y cuando estemos luchando, compañeros, algunas veces pareciera que el gobierno hace cosas que solo perjudica, que a nadie beneficia, porque los supuestos perjudicados salen a gritar todos los días en los periódicos y canales de televisión y los beneficiados no se los ven nunca. Un ejemplo, el seguro de desempleo que estamos proponiendo en asamblea, beneficia a los más pobres, porque en este momento la contribución para la cesantía, con la que se va a financiar el seguro de desempleo, es 2% de parte del empleado y 1% de parte del empleador, sea público o privado. O sea, yo a los servidores públicos les pago 1% de su sueldo como Estado, el empleador privado, EXA, paga 1% del sueldo a sus trabajadores. Ese 1% ya no va a ser del trabajador, va a ser solidario para financiar a los más pobres. Y el que más tiene, más paga. Si gano $1.000, 1% de $1.000 es 100. Perdón, 10. Soy economista, me equivoco algunas veces. 10. Si gano el básico, 366, ese 1% es 3.66. El que más tiene, más paga. Pero de ese fondo todos vamos a recibir igual. Eso es redistribución de la riqueza. Pero pareciera ser que solo hay perjudicados y los pobres no salen a defender el proyecto. Entonces, por último, uno como político dice, bueno, pues lo retiro y me dejo hacer problema. Y que siga la injusticia, que siga la falta de distribución de recursos. Acá pareciera ser que solo hay gente que se opone a la minería, cuando somos muchos más los que apoyamos la minería responsable, los que confían en el gobierno. Lo demostramos en el 2013. Le hablamos claro al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano nos dio su apoyo contundente, incluso aquí en Zamora. Pero los perdedores, a punta de la violencia, palos, piedras, invasiones, agresiones, mentiras, hipocresías, quieren lograr lo que no lograron en las urnas. ¿Y dónde están los que se benefician de la minería? ¿Dónde están las centenas, ya miles de obreros trabajando en este proyecto? ¿Dónde están las poblaciones de Tundaime,
los encuentros, el Pangui, Ansasa, que ya están sintiendo los beneficios de esa minería, a reaccionar, a no permitir que ningún politiquero irresponsable juegue con nuestros puestos de trabajo, juegue con nuestro salario, juegue con el pan de nuestros hijos. Vamos a hacer minería responsable. Vamos a utilizar nuestros recursos naturales con inteligencia, con sensatez, pero los vamos a utilizar para vencer lo más rápidamente posible la pobreza, compañeros. La presencia del presidente de la República en este gran proyecto minero es una muestra clara de la decisión política de seguir adelante con la minería responsable. Este es uno de los 5 megaproyectos que tenemos, de concretarse los 5 megaproyectos, que deben estar mucho antes. Se nos han demorado años ciertos proyectos por las invasiones, las agresiones, las amenazas. Esa gente nunca más a sepultarla con votos en las urnas. Cuando tengamos estos 5 proyectos, Ecuador será una potencia minera. Esos proyectos, ese mineral saldrá de Puerto Bolívar. Eso beneficiará a Puerto Bolívar también. Cuando se alcance una masa crítica de cobre, podemos poner refinación de cobre, lo cual significa ya más valor agregado, más tecnología, más puestos de trabajo. A no negarnos nuestro presente y nuestro futuro. Con algo de economía que sé, con algo de historia de desarrollo que sé, con la responsabilidad con que siempre hemos conducido la cosa pública en función de las grandes mayorías, mientras yo sea presidente, todo el respaldo a la minería responsable. Muchísimas gracias, compañeros, y hasta la victoria siempre.